La presentación del invitado es presentado por Ondubet y la promoción Gana Más 504 de ondubet.com. Pronósticos deportivos. Justin Gerardo Campos Madrid, nacido el 30 de junio de 1971, el exfutbolista y entrenador costarricense con un amplio recorrido en el fútbol tico, comenzando su carrera como director técnico en el Saprissa, llegando a conseguir 7 títulos de campeón nacional, 6 con Saprissa y 1 con el Club Sport Herediano, además de un título de Liga de Ascenso en 2019 cuando llevó a Jicaral a la primera categoría del fútbol costarricense, y el técnico del Real España, Justin Campos, con Pineda Chacón. La presentación del invitado fue presentado por Ondubet y la promoción Gana Más 504 de ondubet.com. Pronósticos deportivos. Justin, tu nombre está asociado fundamentalmente a Saprissa como jugador y entrenador, o más entrenador que jugador. Bueno, normalmente pues uno como jugador está en una planilla de 20 y tantos, ¿no? Ya como entrenador sos el que más va a dar la cara. A mí me ha tocado, bueno, como jugador, me tocó ganar con mis compañeros 4 campeonatos nacionales, 2 de CONCACAF en aquel entonces que había. Y como entrenador, pues sí, de repente como jugador estás en todo el equipo, ¿no? En cambio como entrenador, pues te cuentan un poquito más de que sos el uno, ¿verdad? Entonces, por ahí hay más exposición, ¿verdad? Para lo bueno y para lo malo, porque cuando las cosas van mal, para todo, sí. Son responsables de todo. Sí, así es. Esos torneos de CONCACAF fueron, pero tú te retiras el 2002 o 2003. Sí, en el 2003, sí. ¿De la generación de Medford o no? Medford sí, es mayor, bueno, ¿no? El negro es como 3 o 4 años mayor que yo, pero sí compartimos. Con Hernán, de la época de don Jorge Vergara, que compró Saprissa, que sí, para mí ha sido el momento más importante en la historia de Saprissa en esa década, ¿no? Se ganaron 7 campeonatos, 3 finales de CONCACAF, se ganó una, se fue al Mundial de Clubes, quedamos en tercer lugar. Se desarrollaron más de 50 futbolistas, entre ellos Keylor Navas, Oscar Duarte, Joel Campbell, Kendall Waston, Yeltsin, Celso, te puedo decir un montón. Entonces, esa parte nos tocó con Hernán de entrenador y yo era el gerente deportivo. ¿Había buena química entre ustedes? Sí, claro, con Hernán hasta el día de hoy siempre tenemos una muy linda amistad. Casi no nos vemos, casi no nos hablamos, así somos los futbolistas, ¿verdad? Sí. No somos tan... él tiene su círculo de amigos que no son de fútbol, yo también creo que es algo un poquito más, como con más salud, ¿no? Pero cuando nos hablamos es como si... Pero habrán hablado de lo que es el España para venir. Sí, claro, no, de hecho yo fui el primero, yo le dije, mira, negro, me están diciendo esto y esto. Me dicen, no, hombre, andate, es un lugar muy lindo para trabajar, son muy buenas personas, hay un buen ambiente. Me dice, yo me iría mañana. Le digo, bueno, te voy a... Hay cualquier cosa te mando las quejas, pero bueno, me voy. A la fecha, hoy... ¿No le ha mandado nada? No, agradecido más bien por tirarme al agua, como decimos allá, y bueno, aquí estamos. ¿Estás contento, Justin? Sí, muy contento, o sea, por todo, ¿no? Salirse de una zona de confort como la que podía tener en Costa Rica. Siempre me ha gustado retos, estuve en Bolivia, Copa Sudamericana, una experiencia increíble, estuve en Puerto Rico, selección nacionales, dirigí femenino, sub-20, mayor, jugué contra España que venía de la Copa del Mundo, o sea, he sido como un medio aventurero del fútbol, pero porque me ha gustado esos retos, ¿no? Y sobre todo
experiencias que te van enriqueciendo como gerente deportivo, como entrenador, que han sido las dos, después de retirado, los dos trabajos que he ocupado. Obviamente un poco más de tiempo como entrenador, pero ese tipo de experiencias ha ido fortaleciendo un poco, ¿verdad? Mi carrera, no tanto en una cuestión de logros o campeonatos, sino en mi parte integral como entrenador, ¿verdad? No, hasta el momento todo lo que ha sido fútbol 11 lo he dirigido, femenino, selecciones nacionales, eliminatorias, campeonatos nacionales, y la verdad que ha sido muy enriquecedor todo esto, y porque bueno, en realidad yo vuelvo a ver para atrás y digo, bueno, que muchas veces como, qué loco, ¿no? Porque estoy en Costa Rica, he ganado mis campeonatos, estoy en mi zona de confort, puedo seguir aquí, tengo un nombre, y salir, digamos, acá a Honduras, donde pues nadie me conoce, nadie sabe cómo trabajo, venir de cero, digamos, ¿verdad? Y tratar de hacer un nombre, tratar de traer a un equipo como el Real España y tratar de hacerlo protagonista y tal, es un reto enorme, pensando también un poco en la estructura del club, metiendo mano un poquito en las inferiores, o sea, eso me apasiona muchísimo y bueno, tal vez no es mi trabajo en sí, a eso no vine, pero siempre, como decimos en Costa Rica, le estamos metiendo la cuchara. Tiene alcance, pues, si ya me dices que, bueno, fuiste jugador, director deportivo, los escritorios, a ver qué pasa cuando la cancha está en silencio, sí. Qué contratar, qué logística, a quién traer, y luego pues la intensidad de ser entrenador de fútbol, pues, y en todas las categorías y géneros. Sí, sí. ¿Te ha faltado hacer esto, con el micrófono en la mano? Porque en Costa Rica yo veo que muchos exfutbolistas pasan por las cámaras, pasan por la pantalla. De hecho, ¿has tenido episodios de bueno, comentarista? He estado en las televisoras como comentarista, ya sea de juegos de selección o en un panel pre o post juego de selección. Estudié, no lo pude terminar, cuando eso pues me fui para Bolivia, pero tenía un año y medio más o menos la carrera de comunicación en Costa Rica, porque sí me gusta ir por lo menos preparado, ¿no? Claro. De no, yo respeto a los que lo han hecho, ¿no? Pero a mí sí me gusta por lo menos tener ciertas bases, ¿no? Y a mí me gusta ser comentarista, me gusta hablar de fútbol, ¿verdad? Entonces, sí, también tuve una beca en una universidad y empecé a estudiar comunicación y bueno, no la pude terminar, pero por ahí es un proyecto para cumplir. Pero ahí sí, yo he visto programas en Costa Rica que están ahí, bueno, Hernán, sí. Yo lo veo ahí, que tiene una espontaneidad y una forma sí. de ir él frontal y decir lo que piensa. Luego he visto también a Guanchop, por ahí ha estado también. Ha estado mucho Lonis, Claudio Fabián Shisha, que es uruguayo, pero es el comentarista ahora, jugó en Cartaginense en Alajuela muchísimo tiempo y es uno de los mejores comentaristas que hay. Bueno, don Hernán Guimaraes también ha estado por ahí. Cuando no era técnico, yo me acuerdo, no sé si te recuerdas, el 3-2 de Honduras contra Costa Rica fue en el Estadio Nacional. Sí. Las jugadas del Nene Obando, no sé si lo recuerdo. Sí. Paul Mayorga de portero. Paul Mayorga, sí. Entonces yo estuve en el estadio y después del partido, en los programas de la noche, de ese domingo, pude ver a Guima haciendo ahí la explicación táctica. El análisis, claro. Sí, bueno, Guima, hay otro, Hernán Morales, que fue campeón con Saprissa del 70, el famoso exacampeonato del 72 al 77, todavía está en una cadena de televisión, comentando juegos también, un tipo muy respetable. Y poco a poco han ido insertándose algunos jugadores, dándole ese toque un poco más personal, diría yo, ¿verdad? De más vivencia dentro de un camerino. Claro, el testimonio del que jugó. Dice. Sí, total. Traer de la entraña del juego
que lo puedes haber vivido, pero a veces hay que tener esa técnica de comunicarlo también, porque el saber comunicarlo vuelve más sabroso aquello que viviste. Sobre todo cuando comentas un partido, ¿no? Porque de repente puedes usar un lenguaje muy técnico y te alejas mucho estás comunicándole al aficionado que tal vez está en un sport bar con su cervecita y no necesariamente quiere que le saquen la pizarra y que le pongan las flechas para arriba y para abajo. Entonces tenés que llegar un poquito a qué es lo que está sucediendo, darle lectura al partido para una afición, pero tenés que usar un idioma, ¿verdad?, sencillo para que la gente lo pueda entender y lo pueda asimilar un poco, ¿no? Porque si vos empezás a hablar de... Sí, muy doctoral y luego no transmitir lo que querés. Exactamente, ¿no? Y como sabes que es una cuestión de emociones también, ¿no? Si también no haces cambios de voz, no entonas alguna cosa, pues va a ser muy plano. O sea, hay unas técnicas ahí que, bueno, ustedes son los que manejan más esa parte, es cierto, pero es un bonito... A veces uno hace ejercicio y vos lo sabrás, que nosotros somos como unos impostores, ¿no? Le decimos al directivo qué tiene que hacer sin serlo, o haberlo sido, le dice al técnico qué cambio tenía que hacer o en qué se equivocó y por qué la línea de juego no era la adecuada, y luego el jugador que debió haber golpeado mejor la pelota sin haberlo sido. Claro. De eso y nunca perdemos. Sí. Aparte de eso, de que nunca pierden, pues también tienen más tiempo al aire que los del fútbol, porque el micrófono lo tienen toda la semana, ustedes 90 minutos. Nosotros nos defendemos 10, 15 minutos antes después del juego o antes del juego y al final eso crea un eco que o te destrozan o te tiran para arriba, pero no hay tanta chance, o sea, no hay tantos minutos al aire para poder, o este tipo de espacios, al cual te agradezco también la invitación, de poder hacer como una introspección a la persona, ¿no? Al jugador o al entrenador, y más allá de por qué perdiste, por qué ganaste, por qué sacaste a aquel, qué pasó con aquel otro, en una conferencia de prensa antes o después de un partido. No hay ¿verdad? mucho tiempo, sí. Ahora, Troglio siempre ha dicho, el otro día la Tota Medina también, que el aficionado pide renuncias, que nosotros pedimos renuncias, y nadie nos pide la renuncia a nosotros como periodistas, pero les digo, bueno, el paquete que han elegido los que son entrenadores, que por eso ganan más que nosotros, por resistir eso. Algunos, no generalice tampoco. Que te mencionan tu madre, que te reclaman cuando perdés, pero que te pongan en hombre cuando ganás. Pero esa pasión de ser entrenador, ese vértigo y esa adrenalina debe de ser emocionante. Sí, lo que vos dijiste. Lo vale. Sí, lo que vos dijiste. El que elige, lo vale. Lo que vos dijiste es muy cierto. Es un vértigo, es como una adicción, ¿sí? Esa adrenalina, esa dopamina que te envenena el cuerpo y lo sientes, ¿no? Y como vos decís también, es parte del paquete, ¿no? Bueno, esta es nuestra profesión y bueno, de repente uno quisiera, bueno, yo estudio administración, bueno, yo puedo sentar en un escritorio y ver papeles y ver estados financieros y tal, porque me harté del fútbol, pero yo sé que al mes, a los 2 meses uno va a estar viendo, aunque sea por la ventana, algo y ya le entra ese, ¿verdad? Esa picazón, por decirlo de alguna manera, de volver otra vez y de estar en esto. Es un parte éxtasis, ¿no? A ver, ¿cuál es el momento más sabroso que vivís como técnico? ¿Preparar el partido, analizar el rival, definir o después o el partido mismo? Sí, bueno, yo me considero una persona muy, muy táctica. De hecho, yo fui entrenador por accidente, porque cuando Hernán era el entrenador, yo era gerente, yo nunca había dirigido, bueno, él tampoco, pero nos fue bien, quedó campeón nacional, fuimos al Mundial de Clubes y toda la historia, volvió a quedar campeón, pero después se lo llevó a la selección de Costa Rica. Y entonces
me dicen desde México, bueno, Hans Westerhoff, un holandés que estuvo en Fuerzas Básicas de Chivas y de Pachuca después, da la orden de que yo sea el entrenador. Y yo dije que no, pues primero había un proyecto muy importante, a 4 o 5 años de formación, de captación y formación de talentos, ¿no? Y desarrollarlos de una manera muy linda, con una filosofía, una metodología de trabajo de los holandeses y tal, que venían a Chivas y todo el asunto. Entonces yo dije, no, esto es un proyecto de que yo he ido, yo estuve en Ámsterdam, estuve en Chivas, estuve pues aprendiendo y trabajando para que yo después nada más, aparte que yo nunca he dirigido. Entonces, prácticamente fue una obligación y bueno. Pero eras hombre de fútbol, pero... Claro, pero no, yo lo que decía, y con el respeto a los que son, o a los que somos ya, yo decía, no, yo quiero prepararme porque el exfutbolista se hace entrenador, es hasta donde más puede llegar, ¿no? Ese es su techo. Y en aquel entonces no había gerentes deportivos, solo en México, por ahí. Estoy hablando del año 2004. Y yo fui uno de los primeros en Costa Rica como tal, ¿no? De que tomaba decisiones, de que armaba presupuestos y tal. Yo no quería irme. Al final, pues tocó. Y a partir de ahí, bueno, ya empecé mi carrera como entrenador. Pero a mí Hans Westerhoff me decía, yo sé que vos podés hacerlo porque cuando jugábamos en CONCACAF, en eliminatorias, que estuvimos en Chicago, en Pumas, en Monterrey, pues él se sentaba al lado mío y conversábamos un poco y yo le iba un poco dibujando el partido, esto va a pasar, creo que Hernán va a hacer aquí esto y esto. Entonces él me decía que yo tenía una muy buena lectura de juego y que considerara, pero en aquel entonces, pues tener la posibilidad de ser entrenador, que era muy bueno que un gerente deportivo tuviera esto, exjugador y tal, pero que también tuviera esa faceta, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, pues sí, o sea, una de las cosas en las que más me apasiona, no digo que sea mi fuerte o no, pero sí me apasiona muchísimo, es, como decía el mismo Hans Westerhoff, usted ve un partido y en 5 minutos te tienen que sobrar 4 para ver cómo está planteado un equipo, cómo está planteado el otro, por dónde atacan, por dónde defiendes. Entonces siempre, esa parte siempre me gustó muchísimo. Y durante el partido para mí es algo hermoso. O sea, saber de que de repente vos vas con una idea, le enseñas a los muchachos una semana y o no te salió o el rival te salió con otra cosa y variar en el transcurso del juego, cambiar de calle en medio del camino y eso también me apasiona muchísimo, ¿verdad? Y sobre todo la capacidad, no solo de intentar leer los partidos, sino lo que vos decías ahora, de comunicarle al futbolista. Porque hay entrenadores que son unas mentes brillantes, pero no tienen esa comunicación o esa convicción para decirle, mira, vos tenés que jugar acá, tenés que ir aquí. Necesito que me trabajes en esto, papá. Tal vez no es tu puesto, no son tus, pero ocupo y eso te llena muchísimo, ¿verdad? Cuando algo sale, cuando sos campeón, cuando ves que un partido se te sale, ¿verdad? Todo el guión como lo tenías y tal vez hay 2 o 3 cosas que hay que mejorar, pero logras darle la vuelta y trabajarlo y llegar a un buen juego y terminarlo. ¿Te ha tocado darle vuelta a un partido al medio tiempo en el camerino o durante el juego llamar a un lateral y decir no subas, paralo aquí, que aquí lo controlamos, que nos está haciendo daño o a la inversa? Ah, sí, bueno, en realidad muchas veces una final, Saprissa Alajuela, soy el entrenador de Saprissa y expulsan a Alonso Solís, un jugador muy talentoso costarricense y a los 10 tuyos. Sí, a los míos, a los 10 minutos habíamos empatado la vuelta. Sí, era la vuelta en el Saprissa, éramos locales. A los 10 minutos lo expulsan, quedamos con 10, obvio, y a los 11 minutos nos meten un gol. Termina el primer tiempo, y entonces damos las indicaciones, muchachos, si no marcamos a los defensas centrales
déjenlos que ellos salgan. Nosotros hacemos un bloque medio y tenemos uno más. Porque ellos, si no contamos a los dos centrales, van a tener 8 de campo y nosotros tenemos 9. Claro. Y empezamos a trabajar, entonces hice algunas modificaciones para incluir jugadores, bueno, lo que nos pasó con Motagua, por cierto, para incluir... sí, que parecía que era al inverso sí, jugadores de mucha transición, muy rápidos. Logramos empatar a los 10 minutos, un central de nosotros falla y nos meten el 2-1 y terminé jugando con 2 volantes centrales de defensas, con 2 carrileros pegados allá a la banda, un volante de contención y 4 delanteros. Ahí y al final en 10 minutos ganamos 3-2, pero fue algo increíble. O sea, igual con Saprissa contra Herediano, que expulsan, el primer partido habíamos ganado 2-0, nos meten un gol de visita y expulsan a Kendall Guasto, al central. Y ahí tuvimos que modificar muchísimo, defendernos y en el medio tiempo conversar con los muchachos, decirle, en el global vamos ganando 2-1. Nosotros no tenemos que salir a buscar nada, no tenemos que salir a ganar nada. Tenemos que salir a defender lo que ya hemos ganado. Si hoy el partido termina acá, somos campeones. Quedan 45 minutos no para salir a buscar ni salir a ganar, sino para salir a defender con ese escudo y con el corazón lo que ya hemos ganado. Nada más salgamos a defenderlo. Y bueno, hay cosas que te salen. Claro. Y ahora, ahí hay un mensaje segmentado, entiendo yo. Uno es el mensaje táctico y el otro es el mensaje emocional. Es que, claro, encender el espíritu de ellos también, ¿no? Para el mensaje es muy frío, mucha verdad, pero mucha verdad fría tácticamente, si no lo estimula desde el otro... Te robotiza. Entonces, la diferencia entre mecanizar y automatizar es eso, poner conciencia. Yo te puedo decir, recibí la pelota, hace 2 derechas y golpeas para allá. Y vos lo haces. Pero si yo te doy otra indicación, tal vez te puedes perder porque te mecanizas. Entonces, eso es como un robot. La automatización es meterle un poquito de... Claro, sigue siendo muy futbolero, pero muy dentro del campo, pero es esa parte de intentar llegarle emocionalmente a un grupo en un momento de crisis, que es lo más complicado que hay. Porque un entrenador, como te decía, puede ser muy táctico, puede ser un tipo muy brillante, pero la manera en que le llegues, cómo le llegues, en el momento, porque cada situación es diferente. Hay momentos en que tenés que ser agresivo, un poquito... Sí, pero 25 jugadores, unos son más, menos claro, emocionales, fríos, sí. Otros son locos. Y al final tímidos. Ellos son los que van a salir y van a trabajar por uno también, por ellos. Uno está acá y uno no puede meterse al campo a hacer nada. Ellos son los que mandan. Sí. Justin, ahora que conoces el fútbol de Honduras más por dentro, ¿es lo que mirabas de lejos? ¿O qué diferencias encuentras? Yo siento que en nuestra zona, incluyo Costa Rica, ha bajado un poco el nivel de fútbol. Incluyo Costa Rica porque también, bueno, lo vemos ahora. Panamá, ¿quién iba a decir? Vos y yo que tenemos toda la vida de ver fútbol. Hace 30 años vos decías que Panamá iba a ser... 4-0, sí. Vos decías que Panamá iba a ser la voz cantante de Centroamérica hoy. Era imposible pensarlo. Y bien por ellos. No tanto que ellos hayan avanzado como que nosotros o nos hemos estancado o nos hemos desacelerado, sobre todo en el proceso va a sonar un poco extraño, en Costa Rica siempre lo digo, de formar a nuestros formadores sobre una metodología, sobre una filosofía de juego, sobre manuales de entrenamientos, sobre una uniformidad que tiene que ver, salga o emane de la liga o de la federación, sobre un proceso estructural y sobre todo con un plan de desarrollo, captación, formación en edades tempranas. Ese es el hueco que hemos tenido, porque tenemos los dos países, tenemos mucho talento, pero es silvestre, es un talento silvestre. Y siempre culpamos, es que los formadores son estos, son los... Digo, como decimos allá, suave un momento. No es culpa de ellos,
no es culpa de los entrenadores que no sepan formar. ¿A dónde aprenden? Son padres de familia muchas veces en las zonas más alejadas. Y tenés en tus manos talento puro y no hay cómo formarlo. Entonces, cuando llegan a primera división, tenés que devolverte. Si sos un maestro de 5º año de graduación, tenés que devolverte muchas veces a cuánto es 2 más 2 o 3 por 5. Y ese es el problema que ha venido. La academia, ¿no? Yo siento que esa captación desde los 3, cuando el niño o el chico entra a secundaria, no sé cómo dice aquí, a colegio, secundaria, desde 7º a 5º año, que es, ahí es donde tiene que empezar el trabajo, donde se tiene que, para cada edad hay un crecimiento o desarrollar momentos específicos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista táctico, desde el punto de vista físico, cuándo empezar a hacer gimnasio, cuándo hacer musculación, qué tipo de musculación, qué tipo de músculos desarrollar dependiendo de cada edad, etc. Es una cuestión muy compleja que aquí nos podemos quedar 10 horas, pero al final del ejercicio eso es lo que ha estado pasando. Y eso va en detrimento de la selección y del mismo campeonato, aunado a que lo que sí he encontrado, que tal vez en Costa Rica apenas se está tratando de eliminar esos terrenos de juego que no son aptos para desarrollar buen fútbol. Y entonces, por ejemplo, si vos jugás en Tegucigalpa o si jugás en el Morazán, te obligan a poner la pelota al piso. Y ya cuando te obligan a poner la pelota al piso, ya tienes que desarrollar una estructura ofensiva de posesión de balón, tenés que manejar tiempos en la parte defensiva, cerrar espacio, ya no es el pelotazo largo, el rebote y que la bola en algunos estadios se ve, porque también no se permite, ¿verdad? Hay como desaprender, por ejemplo, jugar en canchas malas, porque jugar en canchas buenas hay que aprender también. Claro. La pelota, la velocidad del balón va más rápida, el control debe de ser mejor. Y si te rebota, ya estuvo. El juego pareciera que es más veloz, pero sin la técnica se vuelve un juego interrumpido. Entonces hay que estar alerta a todo eso. Quiere decir que entonces ahora, además de ejercer en el primer equipo, también está la observación de sí, los chicos del España, ¿no? Yo molesto a algunos directivos, digo, mira, y eso va por el mismo precio. Es algo que siempre me ha gustado, donde he ido tratar de... ¿Tiene buen ojo? De dejar... Que también yo creo que es como un talento, ¿no? O sea, eso se trae también, ¿no? Porque vos puedes ver un chico de 13, 14 años y lo primero que yo veo es que se sepa el juego, ¿no? Un tipo que sea vivo, que si es un defensa, que esté con el timing adecuado y que de repente te anticipó en una jugada o te sabe salir jugando, que es un líder, digo, oh, ahí empezamos. El conocimiento del juego para mí es lo fundamental, que también es muy trabajable. Obviamente la técnica, o sea, para mí la técnica es fundamental, porque ahí te defendes siempre. Tengas el cuerpo pequeñito, seas grandote, la técnica, eso para mí es fundamental, porque la técnica no se puede producir, se puede mejorar, pero un tipo sin técnica va a ser muy difícil, por lo menos que llegue a una estructura de alto rendimiento. Entonces, hemos estado trabajando un poquito con la gente del club y tenemos una convocatoria ahora de por ahí cerca de unos 80 chicos, güiros, como dicen acá, no, cipotes. No sé si se puede decir en televisión. No, los güiros son, es muy de esta zona, del norte. Okay. Los güiros. De chicos de 15 a 18 años, pensando en cuando se acabe, digamos, estas edades que son los que dan minutos en la regla sub-20, que para mí debería ser sub-21 comercial, porque como digo yo en Justinlandia, yo dejaría que los chicos se desarrollen en selecciones U17 y hasta sub-20, porque cuando están en la selección sub-20
estás peleando con los minutos sub-20. Entonces no están ni en la selección juvenil, ni están a tiempo completo para que te hagan minutos. Yo diría que ¿por qué no lo haces sub-21? ¿Para qué? Para que esos sub-20 se desarrollen y vayan ojalá al mundial, que tengan un proceso de selección de mundial, ¿verdad? Inclusive hay algunos panamericanos, etcétera, centroamericanos, que se desentiendan del club, pero cuando ya terminan la sub-20, ¿qué se hacen? Ni te sirven para sumar minutos y te cortan un programa de selección. Entonces yo decía, bueno, ¿por qué no lo hacen sub-21? Traes a tus jugadores de vuelta, por ejemplo hoy, Tatum o Sorto, Cacho, y todavía tenés un año para seguirles el proceso ya de competencia después de las elecciones y que te sirvan para los minutos si tenés que usarlos. Entonces imagínate lo que ellos han ganado en selecciones, en procesos mundialistas o preolímpicos o centroamericanos, etcétera, y todavía, y los dejas ahí sin robárselos para que ocupen minutos ni peleárselos, sino que después los tenés a disposición después de una camada. Pero bueno, esa era una idea por ahí que les quede. A mí me parece que para un programa de desarrollo futbolístico lo ideal sería más en edades tempranas, por supuesto, pero nuestros clubes no tienen, o algunos lo tienen y no lo hacen, no tienen ese presupuesto para tener, como en México, ¿no? Una estructura de un cuerpo técnico por cada categoría, de tener un departamento de búsqueda de talento, visoría de 10, y que muy pocos equipos, ¿verdad?, tienen esa estructura como para empezar desde edades tempranas a un trabajo de alto rendimiento, ¿verdad? Sí, es complejo, ¿no? Hay muchas ventanas para poder observar eso. ¿Cómo es tu vida en San Pedro ahora? No, tan distinta bueno, allá está tu familia, ya está tu entorno, todo. La verdad, viví 2 años en Corea del Sur, viví 2 años en Bolivia, en la altura, en Potosí, en Santa Cruz de la Sierra, 3 años en Puerto Rico. Así que ya el temor de ir a una ciudad nueva, no, gracias a Dios no. Me siento desde el primer día muy a gusto en mi trabajo, gracias a Dios. En la vida normal, muy bien. Sí, socialmente. Sí, pues más que todo con mi asistente y el preparador físico. Hacemos algunos asados por ahí, ya con el cuerpo técnico, ni tan cuerpo ni tan técnico, digo yo, pues somos un montón de gorditos ahí, utileros y tal, hacemos como una potra, ¿no?, que dicen acá. Hacemos partidos y jugamos, y luego a comer. Y hacemos un asadito y compartimos. La verdad, muy bien. Es una ciudad de muy buenos restaurantes, hay buenos cafés. La verdad. La gente en la calle te dispensa. Al principio yo estaba feliz porque pues iba al supermercado y nadie me decía nada. No sé, conforme fue avanzando el campeonato, pues obviamente me preguntan, ¿usted es el profe de la España? Sí, mucho gusto a la hora. Ah, profe, una foto. Entonces sí, ya un poquito más. Pues obviamente en Costa Rica es un poquito más complicado, ¿no? Tener cierta privacidad. Pero la verdad acá muy a gusto. Y pues sí, me imagino que cuando entre más pase tiempo, pues la gente va a ir reconociendo esta cara por la calle. No, seguro ya te ubica mucho. ¿Te ves un buen rato acá con nosotros? Como dice la canción, si nos dejan, o sea, yo no tengo ningún problema. ¿Te gusta el campeonato? Sí, a mí me gusta, o sea, para mí es algo diferente. ¿Es más cansado que Costa Rica por las distancias que hay? No, en la primera vuelta, o sea, hicimos un tour por todo. Ir a Juticalpa, Choluteca. 2 veces a Juticalpa, Choluteca, Tocoa. En Costa Rica es como ir de aquí a La Lima, al Progreso, a Cortés. Sí, Costa Rica, digamos, vas a Liberia o a Nicoya, que son los lugares un poquito más alejados. Y hacer como de aquí a La Ceiba, digamos, 3 horas y media, cuando mucho.
entonces obviamente es un país que es la mitad de territorio de acá, pero es a nivel de aventura bastante bien. Yo siempre he dicho que si hay buenos proyectos en donde sea, ¿no? Si hay buenos proyectos, si hay algo bien fundamentado, yo feliz de la vida. Pues la parte económica, pues esto no lo hace gratis, de esto vivimos, por supuesto, pero gracias a Dios me ha tocado la bendición de apadrinar más proyectos que decir, bueno, me van a pagar 10 pesos allá y 7 acá, no voy por el de 10, sino que me ha tocado buenos proyectos. ¿Te gusta la calidez del proyecto del Real España? Sí, sé que hubo un pasado reciente que ustedes lo conocen mejor que yo, y no vamos a repetir, pero... bueno, pero ahí hay un desafío, ¿no? Hay un proceso de transición, sí, claro, proceso de transición importante, de plantel, de implementar una filosofía de juego, de tratar de buscar un perfil de futbolista, de buscar una identidad a los muchachos, un sentido de pertenencia, que creo que en las conferencias de prensa lo he dicho, ¿no? El sentido de pertenencia, del que el que no es de acá, pues que lo sienta como propio, o los que no somos de acá, y implementar eso, ¿no? Pues obviamente dependerá mucho de la junta directiva, qué es lo que ellos quieren, ¿no? Porque al final ellos son los dueños del equipo, los que están tomando las decisiones, y bueno, si quieren ir por un camino en el cual yo sienta que es coherente con lo que a mí me gusta, con lo que yo quiero, porque también tenemos que competir, ¿verdad? Y tenemos que tener un equipo competitivo, tenemos un compromiso con la tradición en Honduras, con la historia de Honduras, con los colores, con la gente que ha estado por mucho tiempo, ¿verdad?, defendiendo estos colores, y tenemos ese compromiso también de dar alegrías a nivel de imagen, que es campeonato, ¿no? Claro, fue el primer tricampeón de Honduras, el España. Imagínese. En aquellos torneos largos. En aquellos torneos. Aquí hay un monopolio más allá del de Costa Rica, creo yo, que Saprissa, Alajuela y Heredia. ¿Heredia es como el tercer equipo que disputa o...? Sí, digamos, a nivel de campeonatos es el tercero, sí. Pero Saprissa tiene 40 campeonatos. Sí. La liga tiene como 10 campeonatos menos. Por ahí. Pero creo que, por ejemplo, en la última década, disputarle más a Olimpia y a Motagua, la obligación viene del Real España y Maratón. Exacto. Tienen una infraestructura muy buena, tienen la cercanía con un banco de futbolistas que está en la playa, no sé, aquí hay más canchas que en Tegucigalpa, y los equipos donde no hay canchas, que es Tegucigalpa, son los que dominan, ¿no? Claro. No sé dónde está el fondo de esa explicación, pero aquí como que se le va de las manos los futbolistas que luego triunfan por allá, de esta zona. Sí, bueno, obviamente está la parte económica, ¿verdad? Que creo que Olimpia ha manejado. Pero luego te rebalsan, Justin, sí, pero un equipo no puede tener 25 futbolistas pagados al más alto. Te tienen que rebalsar, y esto Olimpia no puede con todos, ni Motagua puede con todos. Sí, aquí sí, por supuesto. Aquí hay industria, aquí hay factura, aquí hay movimiento. Es algo que bueno, creo que ellos deben de saber. Me parece que también la Junta Directiva son como 10, 14, y que hay que ponerlos de acuerdo para que hagan... Para que haga... Poner 14 de acuerdo. Pues mira, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es poner de acuerdo a 25 que están en la cancha, y eso es complicado, ¿no? Entonces, pero lo importante es que se tiene cómo potenciar a una estructura deportiva. ¿Vos sos del buen juego? ¿Vos sos del toque, del juego alegre, vistoso? ¿O el táctico que desde el principio te escuché decir que eras muy riguroso con el análisis y con el posicionamiento, pues los movimientos? Eso que llaman juego bonito. ¿Te gusta como ADN o eso viene del buen juego? Mira, yo digo que soy amante del juego correcto,
o sea, de tomar las mejores decisiones en el mejor momento, de tomar a ver, es que decir que jugar lindo, que es que ese equipo juega muy lindo, a mí no me llena eso. Jugar bien. Jugar bien, jugar correctamente, bien. ¿Sí? Lo que te decía ahora, tomar las decisiones. Me gusta que el futbolista lleve un guión definido, sin amarrar. Como les digo yo, aquí vamos sobre esta autopista, hay 6 carriles. Puedes coger cualquiera, pero sobre esta no vamos a desviar. Los carriles son las decisiones que tienen que tomar, si centrar, si ir al 1 contra 1, de todo se puede hacer. Nuestro trabajo, o el trabajo que a mí me gusta, es exponerles las situaciones de juego y que vean que hay 3, 4 opciones para tomar. Pero me gusta que haya una sola idea de juego en la cabeza de todos a la hora de salir. Me gusta, por supuesto, tener una salida fluida. Ahora con el España hemos ido increciendo, como dicen, nuestro fútbol. O sea, al principio no hacíamos 2, 3 pases seguidos, todos metidos atrás, y que 2, 3 contragolpes ganábamos. Y hoy que tenemos mucho más propiedad para tener la pelota, ya el equipo juega bien, pues ahora más bien se invierten las condiciones y no hemos tenido los resultados que tal vez merecíamos. Esto no es de merecer. Pero volviendo a tu pregunta, sí, me gusta el equipo que juegue bien, que juegue correcto, que de repente te sacan con una fantasía, un sombrerito, un taquito, un túnel, algo que se salga del libreto. En el último cuarto de cancha tienen todo para hacerlo, los otros 3 cuartos de cancha son míos, ¿verdad? Y sobre todo defensivamente. Ahora, depende de los jugadores que tengas también, ¿no? Por supuesto. Que lo marcan ellos, por supuesto. El estilo, ¿no? Exacto. Entonces, y el pasado, el pasado cercano, ¿no? Porque lo que yo había visto y lo que se había comentado, creo que ustedes también, de cómo era el Real España, que era un equipo que por ahí en defensa, que sufría, que tal, y entonces empezamos a trabajar un poco eso y bueno, se ha dado. De repente no es lo que a mí me guste, ¿verdad? Pero no es que a mí me guste, es que realmente funcione, sí, y que necesite el equipo. Hasta el momento, bueno, hemos pasado por esa etapa y yo creo que sí, me encanta el buen fútbol. Crecí en un equipo grande en Costa Rica también, y la obligación de ser protagonista del perfil de jugador técnico, agradable a la vista, que también se entregaba con corazón cuando tenía la pelota, esa es un poco la filosofía con la que crecí. ¿Qué tal te trata la prensa? No, bien, o sea, ¿Sientes justicia, violencia? Mira, yo no soy de observar mucho redes sociales. Por ahí cuando voy pasando canales me tropiezo con vos ahí que te veo y tal, y ahí estamos. En algunos programas y tal, pero no, en realidad las críticas bien infundadas, no hay ningún problema, ¿no? El que te diga, mira, es que el equipo está o mira, cometiste un error, o mira, Justin cometió un error acá, pues todos tenemos derecho a opinar y yo veré si tiene razón o no. A mí me salva un poco que yo soy muy autocrítico, ¿sí? Yo soy el primero que me exijo, que veo en dónde estuvo la falla, que acepto como lo hemos hecho, y hemos pedido disculpas a la afición si algo no ha salido, si por más que quisimos no se dio. Y eso para mí es fundamental, ¿no? Si hay alguna gente un poco más soberbia, orgullosa, cuando te vienen claro, las críticas, ¿no? Van a estar como un gato panza arriba, no, es que este me habló, no, es que aquel, pero ¿cómo vas a decir eso? No, yo creo que ya a estas edades, como decimos, hay que tomar las cosas bien, un poco el estoicismo, ¿no? De si me sirve, lo tomo, si es una buena crítica, mira, vale la pena, y si no, pues simplemente dejarla pasar y no pasa nada. Okay.
Yo estoy encantado de haber compartido. No, hombre, un placer. Hace rato que queríamos esta plática y a la orden. Bueno, se ha dado y yo creo que lo hemos disfrutado mucho. No, a la orden, de verdad. Muchísimas gracias y bueno, a toda la gente, de verdad, y la gente que está detrás de cámaras y a toda la gente que nos ve, también un abrazo, un saludo y agradecerles que la verdad pues nos han acogido de una manera muy linda, muy cálida en los estadios también, local o visita. Me he sentido muy a gusto. ¿No? Muy a gusto. Sí, muchísimas gracias.